Buenas y bienvenidos otra vez a esta semana con Raquel. Ahora pasamos a hablar sobre el condado y con eso le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Zapata, que está con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, antes de hablar sobre el condado, ocurrieron muchas cosas esta semana. Como sabes, todos estamos empezando el presupuesto. El condado aprobó el ampliamiento y también al inicio la propuesta del alcalde Jiménez. Y vamos a hablar un poco sobre esa propuesta. También habieron algunas cosas que se decidieron no discutir hasta después de la elección el 14 de agosto, que es interesante. Pero estábamos hablando en la otra sección sobre la elección del 14 y que ya salieron las boletas ausentes. Vamos a empezar hablando un poco sobre eso porque ha cambiado la ley y muchas personas no saben qué ha cambiado y que ahora no solamente hay restricciones sobre quién puede tener una boleta, pero también pueden estar perjudicados legalmente si hay algún tipo de manipulación, ¿no? Sí, ha cambiado y yo creo que con los últimos años hemos visto cómo ha cambiado la forma que las campañas despliegan sus voluntarios y trabajan las boletas ausentes, y yo creo que lo preocupante es que se ha estado usando mucho fraude, en el sentido de que las personas están votando, identifican por quién van a votar, lo llaman a la casa, oiga, ¿usted a quién está apoyando? Y la persona le dice, después van como un voluntario de esa campaña, cogen esa boleta y la votan, y se pierde ese voto. O sea que importante que las personas obviamente voten, pero que ellos mismos pongan esa boleta en el correo y la devuelvan directamente y no le entreguen esa boleta a nadie. Es la única forma de garantizar que ese voto va a contar y que no va a ser manipulado ni va a ser destruido, que yo creo que es la preocupación de mucha gente, que la gente vota con buenas intenciones, pero una persona con malas intenciones coge ese voto sabiendo por quién iba a votar o cuáles eran sus preferencias y elimina ese voto. Claro, y yo creo, y es interesante porque ocurren dos cosas. Primero, hay la persona que, y sabemos, esta boleta tiene varios candidatos y claro, cuando hablamos de cambiar los ciclos de elecciones, tenemos boletas que se ponen más y más largas, ¿no? Y yo creo que eso confunde a las personas. Entonces, hay personas que llenan la boleta y dicen, bueno, yo sé por estos 3 candidatos, pero estas otras contiendas no sé, o los jueces no sé, o estas preguntas no sé, entonces le voy a dar la boleta abierta, que a muchas personas lo hacen, a fulanito de tal, que sabe un poco más sobre esto, entonces esta persona va a poder, para no desperdiciar el voto, que es algo muy interesante que yo he oído a las personas decir, bueno, no es que no quiero desperdiciar el voto, y le dan la boleta abierta a una persona. Claro, eso ahora que ha cambiado la ley es un delito que viene con consecuencias. El condado pasó una norma, un proyecto de ley que básicamente ya no permite hacer eso. Eso puede traer consecuencias graves a las personas que están tocando esas boletas que están abiertas y manipulando o votando por otras personas. Y creo que es importante, mira, a final de cuentas una elección tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser un proceso muy limpio y tiene que de verdad demostrar las intenciones del individuo, no de otros individuos. Y yo creo que eso ha pasado un poco en el pasado y ha ido empeorando, y por eso la necesidad de esos cambios y la importancia de que la gente sea muy consciente de que hay personas en la calle que quieren manipular su voto. Y por eso que tengan mucho cuidado. No es perder el voto, si votan, con tal de que manden esa boleta, han votado. Claro. Uno no seleccionar a un candidato u otro no significa, simplemente significa que no votó, pero sí mandó, no votó en esa contienda, pero que sí participó en el proceso. Y yo creo que eso es lo importante. Obviamente tengan cuidado, hay recursos, obviamente los que tienen acceso a una computadora, en el internet, pueden recibir información, hay teléfonos, pueden escuchar la radio, la televisión, estos programas hablan mucho de opciones que tienen, de los candidatos que tienen, y no se sientan forzados a tener que votar por todo el mundo. Voten por los que conocen, por los que tienen confianza, y pregúntenos a los amigos, cojan el teléfono, oiga, ¿tú por quién estás votando por juez? Claro. Y ellos te pueden dar recomendaciones y esa es la mejor forma, mucho mejor que entregándole una boleta abierta a otro individuo. Claro, y la otra parte, claro, nosotros que estamos en la política sabemos cómo funciona eso. Hay gente que de verdad que no saben que el fraude llega a este punto, pero es muy fácil entrar en un local de campaña, pedir una camiseta, ¿no? Quiero ser voluntario para hacer campaña. Por eso, y me acuerdo que en la última contienda teníamos contadas las camisetas, por eso mismo, porque las personas vienen, se llevan unas camisetas, las listas estas de los votantes se compran, la puede comprar cualquiera. Con teléfonos. Con los teléfonos, con la información de qué partidos son, de dónde son, quién es el propietario de la casa, cuántas veces votaron, si votan ausentes, si no votan ausentes. Entonces, toda esta información es récord público, eso le da a la persona la habilidad de tener un poco de credibilidad, ¿no? Porque claro, no, sí, llaman y dicen, mira, la señora Pérez, mira, yo sé que ustedes van a apoyar a Raquelita, yo estoy aquí en la campaña Raquelita, deme su boleta ausente, cogen y están trabajando para la otra gente y lo que hacen es que votan el voto. Claro.
Claro. para que no cuente. Y es una forma de manipular los números y los totales de una elección, y obviamente eso le hace un daño tremendo pues, a la democracia y al proceso electoral. Claro, y es interesante porque, claro, en esta contienda en particular hay muchas diferentes autoridades que están monitoreando lo que está ocurriendo con las boletas, porque muchas personas han dicho que se debe cambiar dramáticamente el acceso que se le da a las personas a la boleta ausente, y esa es la preocupación, porque para muchas personas mayores de verdad que es algo necesario, porque si no, no pudieran ir a votar, pero muchas personas dicen, bueno, existe el vehículo de la votación temprano, y lo que estamos viendo en las elecciones, que es muy interesante, es que hay una gran diferencia entre lo que ocurre en las boletas ausentes y lo que ocurre en la elección temprana y lo que ocurre el día de las elecciones. Correcto, entonces, sí. al ver esa gran diferencia año tras año, se va hablando más sobre la boleta ausente. Y la lucha siempre es el dar el mayor acceso posible, pero desafortunadamente muchas personas se aprovechan, especialmente las personas mayores, y de la buena voluntad de la gente, y eso causa problemas. O sea que siempre hay que buscar el balance entre el acceso, pero también proteger la integridad del proceso electoral. Y el otro día estaba hablando con la comisionada Rebeca Sosa y estábamos hablando sobre este tema, porque claro, ella fue la que trajo la ordinancia para cambiar esta ley. Y una de las cosas que ella le dijo, mencionó, que yo creo que es muy interesante, es que cuando llaman a una persona y le dicen, yo soy de tal campaña, estoy llamando para recoger la boleta, ella dijo, bueno, pídele un sello y dile que te lo dejen en la casa. Entonces uno le pone el sello y lo pone uno mismo en el buzón. Y eso es lo mejor que hacemos, y eso es lo que están haciendo muchas campañas. Yo estoy haciendo eso, yo le entrego un sello a la persona y digo, mira, yo prefiero más bien no tocar esa boleta, usted mismo encárguese de eso. Y así protegemos el sistema. Es muy importante, obviamente, ejercer el derecho al voto, pero también proteger la integridad del proceso. Claro. Bueno, hablando de las campañas, cuando hablamos sobre la preocupación que tienen las personas, es interesante que hay algunos temas que cuando uno va tocando puertas o va reuniéndose con ellos sobre una elección, siempre hay algunos que siempre son las prioridades de muchas personas. Interesantemente, no es necesariamente el presupuesto ni los seguros. Si nos puedes hablar un poco sobre tu experiencia y qué es lo que las personas están hablando de esta contienda. Las personas obviamente están todo el mundo preocupado por la economía, la falta de empleos, el alto costo del gobierno. Creo que es algo muy preocupante, y el mal gasto que se ve. Creo que las personas de verdad han perdido confianza en cómo el gobierno maneja su dinero. Y creo que cuando uno ve los reportajes y lo demás, yo creo que con razón. Uno ve un gobierno que ha crecido mucho, que exige más del contribuyente todos los días en toles, en impuestos de la propiedad, aunque este año va a haber una reducción, parece, y en otros impuestos que pagamos a diario, y se ven menos y menos servicios. Lo único que vemos son recortes por un lado, pero exigen más dinero por otro. Y creo que la gente, pues yo creo que ya no puede más, no aguanta más. Ya ha llegado a un punto donde está exigiendo que el gobierno empiece a cambiar esa forma de funcionar y dé mayor rendimiento con los dineros que está recibiendo. Lo otro son cosas, mira, por ejemplo, en las áreas no incorporadas, la gente se preocupa mucho por servicios municipales. Yo siempre le trato de explicar a la gente, las personas que viven en una ciudad siempre tienen una respuesta mucho más efectiva por parte del municipio, porque viven en una municipalidad. Por las áreas no incorporadas le tienen que ir a pedir al condado para que el condado le preste servicios municipales. Una de las cosas, con todas estas lluvias ahora en el verano que llueve mucho, uno ve las calles que se inundan bastante. Muchas veces son cosas simples, otras cosas son trabajos que se necesitan hacer en las carreteras y los alcantarillados. Pero el problema es que hay que ir por un proceso muy largo, muy complejo dentro del condado para que esos fondos se identifiquen y después se haga el proyecto, y no va a ser hasta el próximo verano, mientras que una municipalidad podría hacerlo en un tiempo de 3, 4 meses. O sea que son cosas, es esa la falta de conexión que el votante, que el residente siente con su gobierno, que el gobierno no responde a sus necesidades y que ellos están pagando por algo. Y creo que es una frustración lo que yo más he sentido, lo que más he visto, y el miedo de la economía. O sea, la gente está como paralizada, no le ven fin a esta crisis económica, ven las cosas empeorando y ven las noticias y demás. Aunque hablan que el mercado de finca raíz ha mejorado, pues obviamente la gente todavía ve los foreclosures y ven las propiedades pues, que no están siendo mantenidas y demás, y que están perdiendo su valor, y eso preocupa mucho al votante. Pero yo le trato de decir a la gente, mira, esto es un país que se creó en el optimismo, es un país que siempre ha crecido y ha tenido tropiezos en su historia, pero siempre ha podido progresar y echar hacia adelante, y creo que es importante que la gente mantenga la fe, obviamente, y el optimismo. Yo creo que han habido cambios interesantes a nivel del gobierno local. Yo creo que la economía va a empezar a mejorar. Aquí la economía comparada, el Miami-Dade, si uno compara con otros condados, le ha ido muy bien
comparado con muchos de los demás condados en el estado. O sea que las cosas yo creo que van bien, van mejorando. Y lo que hay que hacer es que las personas que están lanzándose para puestos públicos tienen que entender que yo creo que lo principal objetivo es restablecer la confianza que el ciudadano tiene con el gobierno. Porque sin esa confianza, pues es muy difícil gobernar. Y creo que es la crisis que estamos sintiendo y viviendo nosotros ahora. Claro. Y cuando hablamos sobre el condado en particular, mencionaste, porque claro, la área que has representado por muchos años es área no incorporada. Se ha estado hablando mucho más sobre la diferencia de las áreas incorporadas y las áreas no incorporadas, que es algo muy interesante. Cuando hablamos sobre esas diferencias, mencionaste la habilidad que tienen las personas para hablar con un oficial electo, pero también hablamos de un punto de vista de Tallahassee y de otros diferentes programas que tienen limitaciones y claro, por ejemplo, en la ciudad de Miami una persona tiene como representante, en mi caso, el comisionado del condado, el alcalde, el comisionado de la ciudad. Hay varias personas que se pueden comunicar para resolver un problema y hay algunas cosas que caen bajo la ciudad y otras bajo el condado, pero en las áreas no incorporadas es un representante, es lo único que hay y esa persona está al mando de todas esas áreas, desde el bombillo que está afuera, el semáforo, la acera, todo, absolutamente todo. Y hay personas que no entienden eso. Sí, y es una forma muy ineficiente de gobernar. Y yo le diría que las personas que viven en ciudad, ellos también se perjudican. ¿Por qué? Porque obviamente pues, la ciudad está ahí para prestarle servicios municipales, pero el condado, que es el gobierno regional, no está funcionando de una forma eficiente porque tiene una distracción. Y la distracción es que tiene que prestar servicios municipales para áreas no incorporadas y esas áreas tienden a ser muy lejos de donde está el gobierno. El gobierno está en el downtown, las áreas no incorporadas tienden a estar al oeste del condado, o sea que le queda muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno del condado no funciona de una forma eficiente y es un monstruo tan grande para hacer cosas pequeñas que como no se presta para eso. Y por eso yo sé que el comisionado Bobo, el cual yo trabajé con él en la legislatura, él ha presentado algunas propuestas para tratar de agilizar el proceso. Ahora en el comité que estudió las reformas a la Carta Constitucional del Condado también hay algunas propuestas. Yo espero que las personas que viven en municipalidades y las personas que viven fuera, en las áreas no incorporadas, se involucren en este debate porque es importante para la eficiencia del gobierno. Si queremos mejor gobierno, si queremos algo más efectivo, algo que le dé mejor transparencia en cómo se usan los recursos, es importante que esto se atienda de alguna manera y se le busque alguna solución. Claro, bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar un poco más sobre cómo se va a redefinir el condado en los próximos años. Quédense en sintonía.